ustedes en esta noche, bienvenidos a la casa del Señor. Vamos a abrir nuestras escrituras en el libro del profeta Isaías, el capítulo 35. Vamos a ver el verso 3 y 4, Isaías 35, versículos 3 y 4, y luego estaremos orando al Señor. Isaías 35, 3 y 4. Confortad a las manos cansadas, roborad las vacilantes rodillas. Y dice: decid a los de corazón apocado, confortaos, no temáis, he aquí que vuestro Dios viene con venganza, con pago. El mismo Dios vendrá y os salvará. Vamos a inclinar nuestro rostro, Señor, en esta noche, Señor Dios, después de haber leído tu palabra, Señor. Ahora te pedimos que tú nos hables por medio de tu Espíritu Santo, aquello que tú tienes reservado para nosotros en esta noche, Señor. Padre, aquí hay una porción de tu novia, Señor, y por amor de ellos, Señor Jesús, y porque son parte de ese pueblo adquirido del cual habla tu palabra, Señor, tú puedas hablarnos, Señor Jesús. Y Padre, que este mensaje, Señor, que esto que hemos de hablar, Señor, sea apropiado para el momento y para quien lo necesite, Señor. Yo te pido, Padre, que tu Espíritu Santo me asista, que tu Espíritu Santo venga, Señor Jesús, y Padre, revele esto al corazón de tu pueblo, Señor. Estoy en tus manos y te pido que tú nos ayudes y nos hables tu palabra, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Tome su asiento. En esta noche voy a tomar, ya tomé esta escritura para hablar de un pensamiento de ella, y quiero titularle: no hay necesidad de vivir una vida derrotada. Y el título de este sermón procede de una oración del profeta, donde él dice en el sermón La ley siendo la sombra, predicado el 21 de junio del 56, párrafo 61, él dice: nuestro Padre Celestial, sencillamente parece tan bueno el pararse aquí en la iglesia Filadelfia, era una iglesia en Chicago, y sentir la respuesta del Espíritu, y saber que la palabra está penetrando profundamente dentro de los corazones del pueblo. Comprender que ellos están recibiendo esto, y ella es vida para ellos. ¿Qué cosa? La palabra. Oh, cuánto la amamos, y tan solo alimenta mi alma el ver al pueblo responder a esta palabra, aunque yo no tenga la habilidad de exponerla en la manera que debería. Pero Padre, yo ruego que ella ayude a alguien, a esa persona que está débil, necesitada, tan solo yendo, tropezando, que levante aquellas rodillas débiles y vacilantes, fortalezca aquellas manos caídas, que sean alzadas y se regocijen, porque no hay necesidad que vivamos una vida derrotada. Hermano, esto es maravilloso. Entonces mi tema es: no hay necesidad de vivir una vida derrotada. Mire, el profeta Isaías primeramente nos dice: confortad, voy a leer de la versión antigua, confortad a las manos cansadas. Esta palabra, confortar, en el hebreo, se refiere a la fuerza que reside en la mano para asir o retener una cosa fuertemente. Es decir, devolverle la fuerza a aquella mano que se ha debilitado al sujetarse de algo, para no ser arrastrado por la corriente, o quizá que lucha con los remos para no caer en la cascada. Entonces a ellos el Señor les está diciendo: conforten, o sea, que haya esa fuerza en la mano para que se agarren de ahí, para que se sujeten de ahí y retener una cosa fuertemente.
La siguiente cosa que dice la Biblia es confortad, o sea, dar fuerza, fortalecer a las manos cansadas. Aquellas que de tanto sujetarse se han debilitado. Porque todos nosotros, el profeta ya nos dijo, venimos a una lucha y no es tan fácil. Y más en este tiempo y en este momento, el que la persona se pueda sostener firme en la palabra, porque tenemos muchas cosas en nuestra contra. Por eso el Señor nos está diciendo que aquellas manos cansadas que puedan ser fortalecidas. Pero luego lo siguiente es roborad las rodillas vacilantes. ¿Qué es una rodilla vacilante? Aquella que está temblorosa, que no se puede parar firme. Y esto en el hebreo se refiere a la firmeza con que uno, escuche, mire, se refiere a la firmeza con que uno se mantiene en un sitio de tal manera que no sea desalojado por otro. Ahora, esto es importante, hermano. Desde luego, el apóstol Pablo, él habiendo estado en Grecia, quizá en alguna ocasión le tocó ver algunas de las olimpiadas que ahí se celebraban, y él sabía, como dijo él mismo en sus epístolas, que para poder ganar la carrera se requería un esfuerzo. No era cuestión de que uno solamente fuera a correr, quizá iba a terminar como un perdedor. Pero Pablo, con su ejemplo y con su testimonio al final, nos mostró que él no había sido un perdedor. Porque él dijo que le esperaba una corona. Él tenía la certeza. Ahora, escuche. Esto es maravilloso, hermano, porque aquí no se refiere en sí a que uno esté tratando de desbancar al compañero, sino que la persona misma se mantenga en la posición y con la posesión que Dios le ha dado. Mire, por eso cada vez que el Señor sabe usted sabe que viene algo contra su pueblo, contra sus hijos, Él siempre a través de su palabra nos habla acerca de mantener nuestra posición en Cristo. Mire, en la edad de Filadelfia, usted sabe, para que no se nos olvidara, en el libro de Apocalipsis, varias veces él menciona y dice que él viene pronto. Pero no para que la gente esté temblando y diga, bueno, el Señor va a venir y yo me voy a quedar. Él está diciendo, yo vengo pronto, para que nosotros nunca perdamos la visión para la cual estamos sirviéndole a Él. Porque Él viene pronto. Y al final, usted sabe, porque a medida que la venida del Señor se acerca, la condición es más difícil. Pero en cuanto a la condición es más difícil, el Señor tiene algo más para darnos. Porque Él dice, he aquí yo vengo pronto. Y mi galardón, mi recompensa conmigo. Pero mire, a la edad de Filadelfia les dice en Apocalipsis 3:11, he aquí yo vengo pronto. Y ese ha sido el mensaje de Jesús para cada edad. Si el Señor tardase en venir dentro de un siglo más, esta palabra seguiría vigente para cada generación. Los cristianos a través de las edades la leyeron. Cuando Él les dijo, yo vengo pronto. Y Él nos está diciendo en esta noche que Él viene pronto. Y nosotros tenemos la certeza que Él viene pronto. Porque las señales de su venida que Él prometió y profetizó, nuestros ojos las están viendo. Ahora, pero Él dijo, he aquí yo vengo pronto. Retén lo que tienes. O sea, mantente en tu posición para que ninguno tome tu corona. Ahora, la siguiente cosa que él dice en el versículo 4
Y dice, díganles a aquellos de corazón apocado. Mire, esta palabra apocado también en el griego tiene un sentido un tanto distinto al que uno pudiera pensar. Porque aquí la palabra apocado quiere decir apresurado. O sea, díganles a los de corazón apresurado. Ahora, bueno, usted dice, bueno, ¿a qué se refiere esto? Es decir, de corazón agitado por causa del apresuramiento. Mire, el profeta dice, cuando él habla del Salmo 42, que dice, David dijo, así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Nuestra Biblia en español dice, así como el ciervo brama. La Biblia que el profeta usaba dice, así como el ciervo jadea. ¿Sabe usted lo que es eso? Alguien que está jadeando es alguien que está cansado, que está agotado, que ha corrido y que eso le ha producido un cansancio. Bueno, pero ¿por qué motivo es que el siervo tenía que jadear? Bueno, si lo estaba haciendo es porque estaba corriendo, pero estaba corriendo ¿para qué? El profeta dice, y mire, él dice esto, dice, David era un hombre del campo, él era un pastor, o había sido un pastor. Él muchas de las experiencias que él narra en los salmos, él las había visto en su vida cotidiana. Y mire, nosotros podemos leer los salmos, pero hasta que vemos la explicación que el profeta nos da, podemos entenderlos a cabalidad. ¿Por qué estaba jadeando el siervo? El profeta dice que a él le tocó ver que usted sabe, bueno, los venados realmente ellos tienen algo que les hace percibir la presencia del enemigo en sus pezuñas. Y entonces dice el profeta que a veces, dice que a él le tocó ver en África, que a veces el león iba entre la maleza, sus, ¿cómo se llaman? Sus almohadillas de sus garras no hacen ruido. Y quizá iba deslizándose entre la maleza sabiendo que allá ahí estaba su presa. Pero el profeta habla acerca de los perros salvajes. Dice que los perros salvajes, ellos, bueno, ahí estaba la presa, la cual era el ciervo. Y entonces ellos se deslizaban de una manera silenciosa hasta que tenían a su alcance a la presa, lo cual era el ciervo. Y entonces la primer cosa que hacía aquel perro salvaje era lanzarse, y de ahí el dicho de tirarse a la yugular. Era lanzarse a la yugular del animal. Él sabía que si lograba trozar esa vena, aquel animal estaba muerto. No había la mínima esperanza. ¿Por qué? Porque es aquella que irriga el cerebro. Y entonces aquel perro salvaje, por eso mire, uno sabe, la Biblia dice que Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Pero antes de devorar a alguien, lo primero que quiere hacer es trozarle el torrente de sangre de vida. Ahora aquel perro salvaje, dice el profeta, se lanzaba y si fallaba en trozarle a la yugular al animal, dice el venado al sentir eso, usted sabe, él salía corriendo y entonces aquel perro salvaje daba un segundo ataque, dice, en el flanco del animal. Y ahora no era lo mismo que aquel perro le trozara la yugular a que se quedara con un pedazo de pierna. Y entonces el venado o el ciervo, al sentir que usted sabe, las fauces de aquel perro rabioso o de aquel perro salvaje, lo que hacía era
zafarse de él y correr, pero llevaba una herida. Y el perro, dijo el profeta de Dios, él ya no corría tras el ciervo, él tan solamente iba siguiendo, olfateando el rastro de sangre. Y él sabía que en algún lugar, a causa de la hemorragia, él iba a encontrar a aquel ciervo muerto. Pero entonces había solo una oportunidad de que aquel ciervo herido no muriera. Y es que encontrara un manantial en el cual él pudiera beber agua. Y el agua, haga de cuenta, era como un coagulante para que él no siguiera perdiendo la sangre. Pero dijo el profeta, aquel siervo tenía que estar regresando al manantial tantas veces como pudiera hasta que aquella hemorragia se detuviera completamente. Por eso David dijo, así como el siervo brama, como el siervo jadea, porque está desesperado, el profeta dijo, y aquel siervo sabe que a menos que él encuentre un manantial, está muerto. Por eso el Señor dijo, díganles aquellos de corazón apocado, aquellos de corazón agitado, quizá porque el enemigo al fallar en morder la yugular, quizá ha traído alguna parte de la vida, de la existencia, de la vida espiritual de la persona, le ha robado eso. Díganle a ellos, dijo el Señor. Ahora mire, por eso el propósito de esta escritura de Isaías es de animar al que está débil. Voy a usar una palabra que creo que es la más adecuada. Y al pusilánime. ¿Qué es una persona pusilánime? Es quien muestra poco ánimo y falta de valor para emprender acciones, enfrentarse a los peligros o dificultades o soportar desgracias. ¿Cuántos cristianos pusilánimes no hay alrededor del mundo? Personas que están débiles o que tienen poco ánimo o que les falta valor realmente para enfrentar la vida y las cosas que están alrededor de ella, o para peligros o dificultades o incluso para soportar las desgracias. Mire, el designio o el propósito o el fin del evangelio es el de levantar al caído, el de fortalecer al débil, el de mostrarle el camino correcto al extraviado, el de animar al desalentado y de infundirle confianza a aquel que la ha perdido. Y no solamente eso, de echar fuera el temor de aquel que está invadido por eso. Mire, el profeta dijo que él había encontrado, espero usar la palabra correcta, pero quizá esta palabra no la diga él, pero yo voy a decirlo así. Dijo, yo he encontrado una plaga en la iglesia, dijo, y esa plaga es temor. Todo el mundo está temoroso de algo. Y ¿sabe una cosa? El miedo debilita a la persona. Pero ¿sabe también otra cosa? Mientras más luchamos en contra del temor, somos más fuertes para hacer y sufrir. Y el que el Señor nos diga en su palabra que seamos fuertes es darnos ayuda, ofrecernos ayuda de alguien que es poderoso. La Biblia dice que Él es poderoso para hacer. De aquel que nos anima a resistir,
hasta pasada la prueba o la tribulación. Mire, Pablo, quien conocía perfectamente las Escrituras, en Hebreos el capítulo 12, él habla de que no nos espantemos, de que no nos quejemos, de que no reneguemos cuando las pruebas vienen a nuestra vida. Y él dice, citando a Salomón en el libro de los Proverbios, que Dios, aquel que ama, es aquel que él castiga. Y él dijo que si estamos fuera del castigo del Señor, a veces la gente malentiende eso o malinterpretamos la Escritura y pensamos que porque Dios está castigando a alguien es porque está predispuesto en contra de la persona. Quiero decirle que no es así. Dios está formando un carácter, Dios está formando un carácter en cada uno de nosotros. Porque después de todo, carácter no es un don de Dios, carácter es una victoria que cada persona tiene que ir forjándose a través de la prueba. Y Pablo dice aquí en Hebreos 12, el versículo 11, algo que es verdad. Es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo. ¿A quién le gustaría? Aun cuando uno como padre castiga al niño con la vara de la corrección, al niño no le gusta eso. Pero uno sabe que lo hace no por maldad hacia el hijo, sino porque uno quiere que sea un hombre de bien. Dios de la misma manera hacia nosotros. Él está procurando, está intentando moldearnos un carácter. ¿Y cuál carácter? El mismo carácter que Él tuvo. Porque dice la Biblia, dijo Pablo en Filipenses, que Cristo a través del sufrimiento aprendió la obediencia. Él nunca nos probaría, al menos que Él mismo hubiese pasado por la prueba. Él no tenía necesidad de hacerlo, Él era Dios hecho carne, pero Él quiso ponernos el ejemplo. Por eso dice, es verdad que ningún castigo al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza. Más después da o produce fruto apacible de justicia a los que en él son ejercitados. O sea, bueno, uno dice, ¿cómo? Hermano, ¿cómo es que el Señor nos debe ejercitar en el castigo? Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Y luego Pablo cita a Isaías, la misma escritura que tomamos al principio. Por lo cual, ahora, ¿por qué Pablo termina diciendo eso? Porque él está hablando acerca de la prueba que viene a cada hijo de Dios. Y les dice, no se desalienten por eso. Yo sé que no les gusta. Creo que a Pablo mismo quizá no le gustaba, pero era parte del proceso. Y dice, por lo cual, alzad las manos caídas y las rodillas paralizadas. Ahora, la mano es un símbolo de fuerza de uno. Y es un desafío o un reto para nosotros a abandonar el temor y la desesperación y no llegar a quedar exhaustos en la carrera de la fe. Que alguien que esté exhausto dice, yo ya no puedo, me cansé, ya no puedo continuar. Por eso el Señor, a través de esta palabra, espero que Él hable a nuestros corazones. Mire, porque esta exhortación es para animarnos. Y no solamente para animarnos Él hacia nosotros, sino para animarnos los unos a los otros, como cuando Él dijo, consolaos los unos a los otros en estas palabras. Mire, en el Antiguo Testamento
Hay un gran héroe de la fe, aunque Pablo no lo puso en la lista que hizo en Hebreos. Pero este hombre, cada vez que alguien pasa por un periodo de prueba en su vida, cualquiera que éste sea y de cualquier índole, siempre hay un referente para decirnos que si él pudo, como dijéramos hoy, nosotros también. Y ese personaje al que se refiere la Biblia es Job. Mire, al mero comienzo de su tribulación, uno de sus amigos viene con él y le dice en Job el capítulo 4, el verso 6. Mire, yo cada vez que leo esta escritura, y hay otra escritura que Job habla de él mismo y dice que él era ojos al ciego. Es como decirlo, él era un bastón para aquel que no podía caminar. Pero esto, él no lo está diciendo de sí mismo, esto que vamos a leer. Y dice, he aquí, mira Job, tú enseñabas a muchos. Imagínese usted qué calibre de hombre. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles, que es lo que el Señor nos está hablando a través de Isaías. Tú fortalecías las manos débiles, y al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, ay, qué cosa, hermano. Mire, nosotros vemos a Job como el símbolo, el prototipo del hombre que logró pasar, sin duda alguna, la más grande prueba que un ser humano pudo haber pasado en esta tierra. Pero aquí la Biblia nos está hablando de Job también como el ejemplo de sabiduría que podía aconsejar correctamente. Tú enseñabas a muchos y fortalecías las manos débiles. Al que tropezaba, enderezaban tus palabras. O sea, las palabras de Job tenían un efecto entre aquella persona que tropezaba, que quizás iba desviando del camino correcto, pero las palabras de Job tenían un ejemplo para hacerlo reaccionar, no solamente para que entraran a su mente, sino que de ahí bajaran a su corazón y la persona enmendara su camino. Pero no solamente eso, y esforzabas las rodillas que decaían. Esto es exactamente las dos mismas cosas que nos habla Isaías. Habla de las manos y habla de las rodillas. Pablo habla exactamente de lo mismo. Y esto era lo que Job estaba haciendo. Pero llegó un momento, mire, él podía ver a una persona desanimada y alentarla a levantarse, animarla a seguir el camino. Pero llegó el momento, y es lo que a él se le está diciendo, que ahora él era la persona que necesitaba que sus manos débiles fueran fortalecidas y que sus rodillas fueran esforzadas. Y dice, mas ahora que el mal ha venido sobre ti, te desalientas. O sea, le está diciendo, oye Job, mira todo lo que tú hacías. Pero usted sabe, Job, él podía sentir incluso empatía por la gente para ayudarles. Pero ahora, él estaba pasando exactamente por lo mismo. Él podía haber ayudado a otros, pero ahora ¿quién lo ayudaba a él? Él era tan ser humano como aquellos a los cuales él había aconsejado. Y cuando ha llegado hasta ti te turbas. ¿No es tu temor a Dios tu confianza? ¿No es tu esperanza la integridad de tus caminos? Ahora, ese es Job. Pero traigámoslo una vez más hacia nosotros. Mire. Porque ciertamente
la persona pudo haber pasado o esté pasando por ese túnel en el cual no ve la luz. Todo es oscuridad. Y cuando la prueba, la persona está en esa condición, parece que la prueba nunca termina. Parece que se alarga y se alarga y se alarga y se alarga. Sin embargo, Dios en su palabra nos dice estas cosas precisamente. ¿Para qué? Para que las manos cansadas reciban fuerza y para que las rodillas vacilantes que están temblorosas se sigan manteniendo en su posición. ¿Sabe por qué? Porque la lucha, la prueba, la tribulación no dura toda la vida. Es un periodo por el cual Dios pasa a la persona. Porque como el profeta dijo, o la Biblia dice, Dios quiere formar un carácter. Pero mire, una vez que las manos cansadas son confortadas o fortalecidas y las rodillas vacilantes o endebles son roboradas, entonces la persona puede caminar, volver a levantarse de esa condición y caminar con confianza y sin titubeos. Por eso mientras está el periodo de prueba, el enemigo, él va a aprovecharse de la situación. Lo hizo con Job, lo hizo con William Branham. Y lo hará con cualquier persona en esta noche. Pero mire, siempre tiene que haber algo. Como un apoyo, como una referencia para la persona que esté pasando en tal o cual condición. Mire, esta cita que yo la voy a leer, muchos la han citado, yo mismo, pero yo quiero leérsela del mensaje y yo espero que esta nos ayude en esta noche. En el sermón Jesucristo es el mismo ayer y por los siglos, predicado el 16 de enero del 55, párrafo 55, dice él. Pues la escritura, creo yo, dice en algunos pasajes que los demonios tiemblan cuando el más débil de los santos se pone de rodillas. No el más fuerte. Cuando el más débil de los santos se pone de rodillas. ¿Qué poder y privilegio le ha sido dado a la iglesia del Dios vivo? Cuando ustedes caen de rodillas en oración, aún tiemblan los demonios con el más débil de ellos. Piensa en ello. Hermano, qué promesa. Cuando aquel que piensa que es más débil o aquel que es el más débil cae de rodillas, los demonios tiemblan, como dijo el profeta de Dios. El infierno se estremece. Ahora, y eso va a tener que producir un cambio de actitud. De tener una actitud derrotada, como dicen que ya aventó la toalla o quiere aventarla. Se tiene que levantar de esa condición. Porque es Dios. Qué cosa. ¿Quién le ha dado la fuerza? Mire, eso fue lo que dijo Joel en el Antiguo Testamento, en Joel 3:10. Mire, hace tiempo, hace muchos años, yo hablé de una escritura que era convertir las espadas, las armas de guerra, y así lo dice la Biblia en Isaías, creo que también aquí en Joel o en 2 libros del Antiguo Testamento, en instrumentos para trabajar, herramientas de trabajo. Pero aquí Joel, para darnos la visión que requerimos y la fortaleza, él dice, Joel 3:10, forjad espadas de vuestros asadones. O sea, tomar el asadón,
y con él hacer una espada y lanzas de vuestras hoces. Bueno, pero ¿para qué? ¿Para qué había que tomar aquellas asadones y aquellas hoces y convertirlos en espada? Y aquí es donde viene la actitud. Diga el débil: fuerte soy. Si en esta tarde usted piensa que es débil, por eso dijo el profeta, nunca deberíamos de permitir que nuestro testimonio, aquello que decimos con nuestro labio, sea negativo. Si está enfermo, y como decía una vez un hermano Fran Ramírez, a veces uno hace las enfermedades suyas, mi diabetes, mi hipertensión. Hermano, yo le quiero decir algo en cuanto y esto no es un asunto psicológico, aunque le voy a decir algo. El profeta dijo que la actitud mental correcta trae a cumplimiento las promesas de Dios. Si usted, en vez de decir mi diabetes es la diabetes del diablo, no es suya. Mi hipertensión no es la hipertensión suya, es del diablo. ¿Para qué? Para que aquel que es débil, con su testimonio, con lo que dice su boca, en vez de quejarse y decir, hermano, soy demasiado débil, no puedo, que pueda pararse en su lugar, como dice la Biblia, que pueda corroborar, o aquellos de corazón apocado, corroborar las rodillas, mantenerse en su lugar y decir, fuerte soy. Hermano, eso no es el tratar de que la persona piense que es algo más. Eso es repetir lo que dice la Escritura. Y si repetimos lo que dice la Escritura, lo que Dios ha dicho en su palabra, Dios respaldará, no mi dicho, sino lo que Él mismo ha dicho en su palabra. Si alguien piensa que es débil, que no se escude en eso y que no lo trate de usar como una excusa. Al contrario, que diga yo soy fuerte. Eso es tremendo, hermano. El profeta dice en el sermón, el libro de la vida del Cordero, predicado el 3 de junio del 56, párrafo 163. Dice el profeta, alcen sus cabezas. Por eso, mire, Lucas fue el único que dijo esto, que cuando nosotros viéramos la higuera reverdecer, cuando viéramos las cosas que estamos viendo, levantemos nuestras cabezas. ¿Por qué? Porque nuestra redención está cerca. Aquí está diciendo el profeta, alcen sus cabezas. La Biblia dice, alcen las rodillas vacilantes y que alcen las manos que una vez estuvieron caídas. Que el que es débil diga, fuerte soy. Esa es una manera de decir soy fuerte, cuando uno alza su cabeza, cuando uno alza las rodillas vacilantes y las manos que una vez estuvieron caídas. Uno es capaz de levantarlas a Dios y decir, fuerte soy. Ahora, desde luego que nosotros sabemos que eso no quiere decir que las pruebas terminen. Pero sabe una cosa, sí garantizará que caminemos con seguridad. No una seguridad de nosotros mismos, sino de aquel que prometió estar con nosotros y en nosotros hasta el fin del mundo. Por eso el apóstol San Pablo se refiere a eso en 2 Corintios 13, 14. Mire, si uno ve, bueno, voy a tomar escritura y luego después voy a regresar a otra escritura de Pablo. También dice, porque aunque fue crucificado en debilidad, ¿quién? Jesús. Por eso Satanás pensaba que era solamente un hombre. Porque decía, Dios no puede soportar semejante cosa, que le escupan la cara, que le arranquen la barba a tirones, que lo laceren, etcétera, etcétera. ¿Cómo puede ser ese Dios? Por eso Pablo dice
que Jesús fue crucificado en debilidad. Porque aunque fue crucificado en debilidad, vive por el poder de Dios. ¿Quién? Jesús. Pues también nosotros somos débiles en Él, pero viviremos con Él por el poder de Dios para con vosotros. O sea, eso es lo que nos va a mantener a nosotros de pie, es Él. Eso va a hacer que aquella rodilla cansada se levante, o que las manos cansadas se levanten, que las rodillas vacilantes sean roboradas, o sea, sean fortalecidas. Porque mire, eso nos da la garantía que aun cuando seamos débiles, en Él somos fuertes. Esta escritura de 2 Corintios 12:10 dice el apóstol Pablo: por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en mis debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias. En todas esas cosas dice Pablo que él se gozaba. Porque cuando soy débil, ¿qué es lo que pasa? Entonces soy fuerte. Mire, el mismo apóstol Pablo dijo que el Señor no le va a dar a nadie, absolutamente nadie, una carga más pesada de aquella que puede llevar. A veces la persona piensa que es débil, pero cuando uno ve el tamaño de la carga, entonces uno dice: no, la persona no es tan débil como parecía o como ella misma dice ser. Con eso Dios está midiendo la fuerza, la fortaleza de cada persona. Por eso Pablo dice: porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. Ahora, mire, esta escritura de Isaías, yo estaba buscando los lugares donde el profeta hiciera referencia a ella, y por lo general es en las oraciones del mensajero donde él cita la escritura de Isaías 35. Como una petición en favor de todos aquellos que están pasando por semejante condición. Mire, voy a leerle unos 2 o 3 extractos. El profeta de Dios dice en el sermón Poseyendo todas las cosas, predicado el 6 de mayo del 62, párrafo 120. Dice: ahora acompáñanos, sana las enfermedades de en medio nuestro, Señor. Si hay un cuerpo aquí en esta noche, tócalo, sánale, otórgale salud, concédelo. Ahora, mire, yo una vez escuché, creo que fue al hermano Peregrín, y para mí tiene mucho de verdad. Dice: regularmente cuando se hace un llamamiento al altar, la mayoría de la gente pasa porque tiene una enfermedad física. Desde luego que a ninguno de nosotros como seres humanos nos gusta padecer ninguna enfermedad física. Pero realmente a veces son pocos aquellos que pasan porque tienen una enfermedad en su espíritu o en su alma. Usted dice: no, hermano, yo no me enfermo de eso. Bueno, es como tratar de decir que nunca se enferma del cuerpo. Y digo esto por esto que dice el profeta: si hay un alma enferma, que sea sanada ahora mismo. Pero mire lo que él dice: permite que esa alma lisiada, hablando físicamente, una persona lisiada, bueno, tiene dificultades para caminar. Hablando de un alma lisiada, es aquella alma que también tiene dificultades para caminar en el cristianismo. Hermano, y que eso no nos suene a una ofensa, esa es una realidad. El profeta lo menciona de esa manera. Permite que esa alma lisiada sea enderezada.
que esas rodillas débiles caídas y esas manos débiles sean levantadas en gloria y en clamor a Dios. Los pasos torcidos sean enderezados. Que haya una calzada en el desierto para nuestro Dios. Ahora, el Espíritu Santo, conociendo perfectamente por lo que pasarían los creyentes, no solamente aquellos que estuvieron en la audiencia y estuvieron escuchando lo que el profeta de Dios cómo oraba, sino para nosotros. Y si hay una nueva generación, también será para la generación que sigue. Él fue inspirado por el Espíritu de Dios a orar de esa manera para nuestro beneficio. ¿Sabe usted por qué? Porque cuando Jesús en San Juan 17, Él dijo: y no solamente oro por ellos, por aquellos 12, sino por aquellos que han de creer por el testimonio de ellos. Entonces, la oración de William Branham no era solamente para aquellos que estaban presentes, sino para aquellos que habíamos de creer por el testimonio de Él. En el Dios que es rico en misericordia, párrafo 26. Dice el profeta de Dios: rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, quien en una o muchas ocasiones no se siente frustrado, intenta algo, le sale mal, trata a aquellos, no sale como quería. Y eso a veces, ahora, no solamente es en asuntos materiales, en asuntos mundanales, digámoslo así, pero muchas veces, cuántas veces la persona se propone y dice: Señor, ahora sí te voy a servir de corazón. Ahora sí, Señor, quiero caminar rectamente delante de ti. Y como dijo el profeta de su padre, que el 31 de diciembre arrojaba la colilla del cigarro para el 1 de enero ir a recogerla. ¿Qué persona a veces no se siente frustrada, no con Dios, sino consigo misma? Aquel que está consciente de saber lo que Dios requiere de nosotros. Porque Dios, a través de su palabra y a través de su mensaje, nos ha dicho la verdad. Dios no nos ha engañado. ¿Cuántas veces yo mismo, todos nos sentimos frustrados? En una vez o muchas veces en nuestra vida. Por eso rogamos, Señor, que toda incredulidad, toda duda, toda frustración, todo lo que no sea semejante a Dios, que todo nos deje en esta noche. Esa sería mi oración. Que eso me deje en esta noche. Y que el Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en nuestros corazones. Señor, eso es lo que yo quiero, que tu Espíritu Santo pueda tener la preeminencia en mi corazón. Que es la preeminencia, el primer lugar. Que Él nos hable en una manera, en una forma misteriosa. Que Él nos hable en su poder. Que Él resucite a aquellos que están muertos espiritualmente. Y traiga sanidad a aquellos que están enfermos y afligidos. Levanta las rodillas débiles y las manos cansadas que están colgando. ¿Para qué? Dice Él, y que pueda haber un tiempo de regocijo. Porque a veces, mire, el profeta de Dios dijo que el cristiano debería de ser la persona más feliz de la tierra. Dice: hermano, pues ¿cómo voy a ser feliz si no tengo un auto, no vivo en la zona más exclusiva de la ciudad? ¿Y eso qué? La felicidad, él mismo lo dijo, su suegro se lo dijo, no consiste en cuánto de los bienes terrenales tiene, sino cuán contento está con la porción que le ha sido asignada.
Pero entonces, ¿por qué dijo el profeta de Dios que deberíamos de ser el pueblo más feliz de la tierra? Dijo, conociendo lo que conocemos. A muchas personas el Señor las privó, y en eso nosotros nada tenemos que ver. Eso está en su soberanía, de saber lo que nosotros sabemos, de tener las promesas que nosotros tenemos. Por eso nos debería hacer las personas más felices de la tierra. Por eso dice, y que pueda haber un tiempo de regocijo. Después de que las rodillas débiles y las manos caídas o que están colgando o cansadas que están colgando sean levantadas, eso produce un tiempo de regocijo en la persona. Eso es lo que eso está supuesto a producir en nosotros. Por eso, mire, voy a leerle una última oración que el profeta hace sobre esto, y yo cuando la leí, el Señor me conmovió. En el sermón Dios comisionando a Moisés, predicado el 8 de mayo del 53, párrafo 4. Él está orando una vez más. Y dice, yo ruego Dios, que unjas con tu Espíritu Santo esta noche y nos ayudes a todos a adquirir una visión de la venida del Señor, pues creemos que está cerca a la mano. Que las rodillas vacilantes, que una vez estuvieron caídas, las manos vacilantes caídas, las rodillas que se han dejado caer, que nos levantemos esta noche en el nombre del Señor Jesús y estemos fuertes, que salgamos a la batalla. Usted sabe, ¿por qué una persona débil que está en esa condición? Como dice la Biblia, si las manos están cansadas y las rodillas están vacilantes, ¿cree usted que tendrá suficiente ánimo, valor para ir a la batalla? La persona está derrotada antes de comenzar. Por eso, para poder avanzar en la batalla, eso es lo que se requiere en nuestras vidas. Que si nuestras rodillas están vacilantes y si nuestras manos están cansadas, que el Señor fortalezca tanto nuestras manos como nuestras rodillas para pararnos en pie en nuestra posición y avanzar en la batalla. Porque después de todo, escuche, hay gente y se han hecho películas que hacen honor a la derrota y esas cosas y les ponen nacidos para perder. Hermano, la novia de Jesucristo no fue nacida para perder, fue nacida para ganar. Fue nacida para llegar a la vida eterna. Fue nacida para recibir el Espíritu Santo. Fue nacida para tener el gozo de nuestra salvación. Pero a veces nuestro testimonio es más de derrota. Por eso me encanta esto que dijo el profeta. No hay necesidad de vivir una vida derrotada. Y son palabras del profeta de Dios. No hay necesidad de vivir una vida derrotada. Por eso sigue diciendo el profeta de Dios que las rodillas vacilantes que una vez estuvieron caídas, las manos vacilantes caídas, las rodillas que se han dejado caer, que nos levantemos esta noche en el nombre del Señor Jesús y estemos fuertes y que salgamos a la batalla. Que nos ciñamos toda la armadura de Dios y luchemos hasta el final. Porque después de todo, ese es el propósito de Dios. Mire, y uno nunca debería de pensar que cuando hablamos de Pablo, de Moisés, de cada uno de aquellos grandes hombres de Dios, que eran hombres que siempre estuvieron, ahora sí como dijo el profeta, en la azotea. Dijo, no, a veces tuvieron que estar en el sótano
Pablo mismo, cualquiera. ¿Y sabe usted por qué el Señor no ocultó las debilidades de ellos? Para mostrarnos que aún por encima de esas cosas todavía se puede servir a Dios. Mire, yo siempre que leo la escritura donde Pablo habla de los romanos, a mí me impresiona. Creo que es en el capítulo 2, cuando él habla y él reniega, voy a decirlo de esta manera, de él mismo. Cuando él dice, miserable que hombre, no del vecino, sino de mí. Y uno dice, ¿cómo un hombre del talante de Pablo puede decir eso? Sin embargo, lo dijo. ¿Quién me librará de este cuerpo de pecado? Quizá Pablo, cuando él escribe esas cosas, su condición a lo mejor efectivamente también él tenía sus rodillas débiles y también sus manos estaban caídas. Pero eso no quiere decir que tenga que ser para siempre en la persona. Ha llegado el momento en el cual nos tenemos y debemos levantarnos de esa condición. Como dijo el profeta, que nos ciñamos toda la armadura de Dios y luchemos hasta el final. Por eso Jesús mismo lo dijo en sus enseñanzas, mas el que perseverare hasta el fin, no hasta el fin del mundo, sino hasta el fin de su carrera. No aquel que dejó la carrera trunca, sino aquel que la terminó. Y como un estudiante que al final puede lucir un título y decir, eso que está allí no me lo dieron sobornando a nadie, es producto de mi esfuerzo, de mis desvelos, de mis ayunos y todo lo demás. Es lo mismo con Dios. Si algún día vamos a llegar allá, será producto de eso. De que quizá muchas veces pasamos exactamente que nuestras rodillas estuvieran, nuestras manos estuvieran cansadas y nuestras rodillas estuvieran vacilantes, temblorosas. Pero nos tenemos que parar de esa condición, levantar de esa condición, hermano. Y dejar de ser esas personas quejumbrosas que siempre nos quejamos de la vida, de lo que pasa a nuestro alrededor. Esas cosas tienen que pasar y son para nuestro bien. Dios no está conspirando en contra de nosotros cuando las luchas, las pruebas, las tribulaciones vienen a la vida de un cristiano. Que no se le olvide que Dios está como aquel escultor esculpiendo su obra maestra. Y al igual que la estatua de Moisés, quizá en su rodilla tenga ahí usted sabe, del mazo, el golpe del mazo, pero eso es lo que lo hace una obra perfecta, una obra maestra. Así que no hay necesidad de vivir una vida derrotada. Esto es lo que el profeta nos dice. Le vuelvo a leer esta última parte. Pero Padre, yo ruego que la palabra ayude a alguien. A esa persona que está débil. Quizá el Señor a través de esta cita le está hablando a usted y a mí en esta noche y en este momento. A esa persona que está débil, necesitada. Y mire, tan solo yendo tropezando. Hubiera sido maravilloso que él diga, bueno, aquella persona que tropezó, pero yendo tropezando. Porque después de todo nuestra experiencia está basada en un aprendizaje. Aprender de nuestros errores. Tan solo yendo tropezando. Que levante aquellas rodillas débiles y vacilantes. Mire, hoy estaba, y ya voy a terminar. Yo sé que Dios lidia de diferente manera con cada ministro y es Dios soberano, ¿verdad? Pero a veces uno está batallando, Señor, dame la inspiración.
Y a veces a uno le da el pensamiento, no, este no, y uno mismo lo desecha de la mente. Y entonces llegó a mi mente esa palabra rodilla. Yo dije, ¿rodilla qué es? Bueno, la Biblia habla de eso. Y entonces de pronto, esa palabra la ligué con esto que dice el profeta de Dios o que dice Isaías, ahí la que acabamos de leer. Entonces, comencé a buscar algo que el profeta dijera sobre esto. Y comencé a ver una cita y otra de las que le he leído en esta noche. Pero esta cita me llamó la atención poderosamente por eso que dice el profeta de Dios. Que levante aquellas rodillas débiles y vacilantes, fortalezca aquellas manos caídas y que sean alzadas. Por eso a veces, y yo no lo digo por nadie, pero tan solo levantar las manos a Dios aquí en la iglesia es una señal de victoria. Y a veces, aunque uno diga, levante las manos, hermanos, si el hermano no tiene victoria, ¿cómo va a ser algo distinto a su condición? Por eso dijo el profeta, que sean alzadas y se regocijen. ¿Cuántos? Déjeme ver, aquí viene algo a mi mente. Algún futbolista, cuando se acerca a la portería del contrincante y asesta un gol, usted lo ve ahí, de esta manera. Lo primero que hace es levantar las manos. Lo logré. Hermano, si eso es lo natural, ¿por qué nosotros no podemos levantar las manos a Dios y regocijarnos? ¿Por qué? Porque no hay necesidad que vivamos una vida derrotada. No hay necesidad, claro que no. Y ya es tiempo que nos indignemos ante eso y decir, Señor, siempre estaré viviendo en la derrota. Siempre estaré viviendo en el sótano. Señor, yo quiero vivir en la azotea. Quiero saborear las mieles de la victoria. Así que, Señor, conforta mis manos cansadas. Corrobora mis rodillas vacilantes, si ese es el caso en esta noche. Que Él lo pueda hacer. Esa es mi oración. Si esa escritura nos habla de eso, es porque yo lo necesito en esta noche. Y quizá alguien más lo necesita en esta noche. Para eso es que el Señor trae su palabra. Por eso el profeta es lo que dijo. Que la palabra produzca eso en nosotros. Que no salga con una actitud derrotada. No tenemos necesidad de vivir una vida derrotada. No hay necesidad. Usted dice, pero con que yo crea en esta noche que no tengo por qué vivir una vida derrotada, quizá los problemas no se solucionen, quizá no, pero la actitud que tengamos va a ser distinta. Y eso va a ayudar a que nuestra situación cambie. Si solamente somos capaces de decir, de llevar a nuestro corazón que no hay necesidad que vivamos una vida derrotada. Esto es lo maravilloso de la palabra. Primero nos expone la condición. Quizá nuestras rodillas están en tal manera, quizá nuestras manos sí, pero no es para quedarse así. Un sermón así, ¿de qué serviría? Solamente condenando a la gente. Dele una oportunidad, dígale que hay una vida mejor, que hay una oportunidad mejor, que hay una esperanza de vida. De otra manera el evangelio perdería su propósito. Así que yo confío que en esta noche estas palabras sean de beneficio para mi corazón y para el corazón de alguien en esta noche. Vamos a ponernos de pie. Padre, te agradezco, mi Dios, por tu palabra, Señor Jesús. Padre, ayúdanos, Señor Jesús. Que nuestras manos caídas sean levantadas, Señor. Que nuestras rodillas, Señor Jesús, puedan ser, Señor Jesús, fortalecidas, Señor, para que nos podamos regocijar en ti, Señor Dios. No hay absolutamente no hay necesidad, Señor, de que tengamos que vivir una vida derrotada, Señor. Padre, por eso el apóstol Pablo, en esa maravillosa escritura, él dijo, porque en Cristo somos más que vencedores, Señor. Él
cantó la victoria al decir que somos no vencedores, sino más que vencedores, Señor. Padre, ayúdanos, Señor. Cualesquiera que sea la condición de alguien, que en esta noche tu palabra, Dios, oh Dios, pueda influir en nosotros, Señor. Padre, esa fuerza para levantarnos, que nuestras rodillas ya no estén vacilantes, Señor, temblorosos, con miedo, no sabiendo qué será el día de mañana. Como dijo tu profeta, tú eres aquel que sostiene nuestro futuro, Señor. Y si hasta aquí estamos en esta noche, no lo atribuimos a nada de nosotros, ha sido tú, Señor. Padre, por eso el mismo que nos ha traído hasta aquí será el mismo que nos llevará hasta el final, Señor. Pero Padre, no podemos llegar allá con una actitud derrotada, Señor. Tenemos que decir, aun cuando seamos débiles, soy fuerte, soy fuerte, soy fuerte. Porque así lo dice tu palabra, Señor. Y solamente honramos tu palabra, Señor Jesús. Padre, bendice a tu pueblo en esta noche, Señor. Y que tu palabra haya sido de beneficio para todos nosotros, Señor. Y Padre, que nos ayude, como dijo tu profeta, a adquirir esa visión de tu venida, Señor. Padre, saber que tú nos has llamado para ser tus hijos, Señor Jesús. Que eso es lo mejor que nos pudo haber sucedido en este mundo, Padre. El que tú nos hayas escogido antes de la fundación del mundo y nos hayas predestinado para poder llegar a la vida eterna, Señor. Gracias, Señor Jesús, por tu palabra. Ponla en nuestros corazones, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Sol, por favor. Vamos a adorarle. Él es digno de adoración.